Bien, hoy es 12 de mayo, el encuentro, el primero de la semana. Vamos a lanzar unidad 4 y consultas generales también para ir integrando. Sí, está bien que estén estudiando, como decía aquí el compañero, que hagan cuadros, y cuando estudien para el examen, ya sea para el integrador o el final, así como necesitan integrar en cuadros esta unidad, la de aguas, también. Y tienen que integrar no solamente con el contenido por ahí escrito, sino con todo, con los videos. No hay nada que no esté relacionado una cosa con la otra. Entonces nadie tiene mano. Cristian, dime. Buenas tardes, profe. Sí, bueno, no había visto las respuestas correctas todavía en las preguntas que había hecho usted en los trabajos. Pero dice que la fitorremediación en los textos decía, o en la teoría decía que puede ser tanto in situ como ex situ. Y había una pregunta una de las preguntas que usted había hecho en uno de los que preguntaba si era in situ o ex situ. Y bueno, me quedó la duda a mí. Bueno, yo puse in situ porque era lo que decía más o menos por lógica, o traté de entenderlo de esa forma. Y bueno, le he pegado, pero bueno, yo como que le hice el rumbo. Eso le puse in situ porque... Pero en los textos dice que puede ser tanto in situ como ex situ. ¿Se entiende a dónde va mi pregunta, profe? Sí. Y Diego Muñoz también tiene lo mismo. Y es cierto que en los documentos escritos están las dos opciones. Ya, Cristian, ¿seguís con la mano levantada? Ahí la bajé, la acabo de bajar. Bien. Ya va Verónica. En realidad, porque en el enfoque del texto general de la unidad 4.2, el proceso de captación de contaminantes que pueden hacer determinadas especies vegetales, siempre es muy específica la relación entre especie vegetal y especie química que puede llegar a capturar. Entonces, en esa generalidad, podía ser in situ o ex situ, en el sentido de que hay casos en que vos retirás tierra y la pones en un determinado lugar y le plantas arriba las especies vegetales que acordes al tipo de contaminantes que tienen y podés hacer un tratamiento. Es medio raro que se haga eso, pero bueno, es posible, a veces se hace. Pero es cierto que en el video era netamente in situ, lo marcaban. Y mientras ustedes puedan entender esta situación del proceso de descontaminación, o sea, cuando ustedes tienen en la cabeza todo lo que puede intervenir para que una planta sea un medio útil, legítimo y técnicamente aceptado para remediar un suelo contaminado con determinados contaminantes, si ustedes pueden entender ese proceso, lo usual y lo esperable es que me hicieran esta pregunta. Perfecto. ¿Y quién más? Villegas tenía recién ahí una duda, o levantaba la mano. Profe, disculpe, yo le quería consultar. Usted sabe que hice ayer el trabajo y me figura como que me da 6, arriba me dice 6 respuestas de 7 correctas. Pero el puntaje me da como si hubiese contestado 5 respuestas correctas. Y ¿De qué? No, para, ¿de qué trabajo me estás hablando? Hola. Ahí le digo, profe, disculpe, que se me cortó. Ahí le digo bien.
Bueno, mientras Ignacio busca, Verónica, vos habías levantado la mano, ¿necesitabas hablarnos de algo? Sí, no, profe, era para aclarar que yo en el video había visto que marcaba que era in situ lo de fitorremediación. Era eso nada más, no estaban los apuntes, sale como ahí in situ o ex situ, pero en el video aclara, o sea, lo pone como in situ, eso nada más. Sí, y está bien, me parece bárbaro que se les presenten dudas, porque no es la única discrepancia que hay. En realidad no es que sean opuestos, no es que el apunte, el documento que elaboramos nosotros diga una cosa y que el video te lleve para otro lado. No pasa eso, sino que hay discrepancias, o más bien como los criterios de clasificación cambian, incluso en la forma en que los presentan, que de hecho la unidad empieza presentando 2 criterios de clasificación amplísimos, y podríamos haber puesto un tercero y un cuarto, y siempre jugando con las mismas variables, pero ubicadas en distintos lados, según el sistema de clasificación que hemos usado. Que eso ya lo vienen, estos movimientos, estas movidas ya las vienen teniendo del año pasado. Cuando hablamos de sistemas de clasificación, hay un criterio, vos podés clasificar lo mismo con distintos criterios. Entonces, también esa movilidad de la mente, decir, bueno, a ver qué está utilizando, siempre tienen que estar alertas, bueno, en esta parte teórica. Bueno, ¿quién? Ahí, Ignacio. profe, disculpe, que se me habían mezclado. En las preguntas de interpretación, eran 7 preguntas, ¿sí? Yo respondí y me saqué 71, y algo. Es decir, que me da como si hubiese respondido 5 respuestas correctamente y 2 mal. Pero arriba me dice como que he contestado 6 de 7. Entonces no sé si hay un problema con la puntuación o Mira, ahí estoy mirando. Pregunta de interpretación, ese lo hice yo. O sea, ese lo organicé yo. Y cuando vi que si el puntaje de aprobación era 60%, podían tener 2 mal, creo. Entonces, saqué las cuentas y le puse que puntaje de aprobación era 57 para que pudieran tener 3 mal. No, está bien, profe. Lo que pasa es que yo, digamos, si reviso todo, que lo revisé, e incluso lo hablé con una compañera que ella se había sacado 100%, y yo tengo una sola respuesta mal, pero el puntaje me suma como si tuviese 2 respuestas mal. No sé por qué. A ver, vamos a ver. Sí, a mí también me pasó lo mismo, profe. Están. Profe, no sé si será porque dice que las incorrectas restan. Sí, dice que las incorrectas restan. Si vos contestas mal una, te lo considera doble. Ah, está bien, perdón, no sabía eso, no sabía que las incorrectas restaban. Disculpe, profe, entonces no, está perfecto. Porque yo me equivoqué en una, claro, y me resta claro, otra. en una y te sale como que tuvieras 2 mal, sí. Está bien, perfecto, no hay problema. Ahí, miren, cuando ustedes abren la actividad, como ya para hacer, bueno, a ver, para si es así. Sí, creo que cuando lo abren, o sea, porque ustedes lo que ven es el nombre. Actividad 4.1, preguntas de interpretación. Después cuando entran a la actividad, ahí les dice 7 preguntas de interpretación, 60 minutos, incorrectas restan, 3 oportunidades. Puntaje total, puntaje de aprobación y la fecha en que está abierto. Eso tienen que mirar siempre en las actividades estas, porque si bien es poco el espacio que tenemos para escribir, bueno, por ejemplo, siempre 60 minutos, ya no les aclaramos que 60 minutos para realizarlo, es obvio. 60 minutos, 40, 90, lo que sean, es para la realización. Y si miran ahí con detenimiento, sí tienen la información, sino que encima sale con letra pequeña, y eso no lo podemos cambiar porque es la plantilla. Pero bueno, ha sido eso entonces. Pablo. Bueno, Emilio ya estaba, mientras yo explicábamos, Emilio estaba chillando en el chat.
Estaban incorrectas, por eso te van como que hiciste dos mal. Claro. Gracias, Emilio. Profe, sí. No, es con respecto al trabajo del video. Sí. En la primera pregunta que habla de las técnicas de descontaminación, yo anoté 9 técnicas que va nombrando la autora, digamos, pero en el apunte que ustedes nos dieron son 8. ¿Puede haber una diferencia o...? Mira, me parece... No, no me parece nada, me estoy haciendo las onzas. Profe, No me parece, sí, Lorena. Puede ser que en realidad hay una técnica de contención, otra de confinamiento, y las otras sí son todas de descontaminación, y que son 8. Muy bien, 10. Eso quería que pensaran. Porque ahora nos vamos a fijar en el texto como está escrito, seguramente yo lo redacté. Ahora me fijo cómo lo redacté. Y les aviso que está cerrada en este momento la actividad. Ya vemos cómo la vamos a reabrir. Espérenme un segundo. Porque creo que en la redacción de la consigna, si la lees con detenimiento, creo que dice que en base al video es la clasificación. Pero de todos modos, como uno le puede errar, vamos a ver que si puse realmente eso o no. Sí, no. Y dice solo descontaminación, sino que en el video explica las otras 2. Dice, ¿cuántas técnicas específicas de descontaminación se explican en el video? No debería hacerte ruido. O sea, sí está bien que te haga ruido, pero no debería hacerte ruido en la respuesta. No tendrías que dudar en la respuesta porque no sé qué estaba pensando la profe, pero acá escribió que el ítem 1 es en base al video. Y dice, pon la cantidad y los nombres de las técnicas. No expliques. Y bueno, está bien este enfoque que habla Lorena. Lo que acaba de decir Lorena es súper importante porque ha estado con todas las antenas muy bien activas por eso se les pide en el trabajo que lean y que estudien la teoría antes para que les salten estas cosas que detectó Lorena, que es separar. El ítem dice descontaminación. Y en el video, sí, hay técnicas de descontaminación y hay también técnicas de aislamiento. Que eso, si entendieron la teoría, si estudiaron la teoría y la comprendieron, les salta eso. Profe, disculpe, buenas tardes. Lo que pasa es que en el video, cuando está hablando, habla de procesos biológicos. Entonces creo que a mí también me pasó lo mismo y creo que por ahí me vino la duda también, porque digo, ¿cómo procesos biológicos? Y me puse a leer la teoría de nuevo y no encontré proceso. O sea, el proceso biológico habla de los reactores de lodo biológico y la fitorrestauración y la fitorremediación. A eso se refiere justamente, pero no en sí el proceso biológico es una técnica de descontaminación. ¿Está bien? ¿Cómo lo pensé? ¿O me perdí? Mira, no voy a decir que estés pensando mal porque ahora estás hablando, entonces no, seguramente faltan palabras para explicar todo lo que pensaste. Pero, conceptualmente, cuando hablamos de los tratamientos de suelo, en una de las clasificaciones, Emilio se ríe.
Bueno, en esto de las clasificaciones, bueno, y te reís con diversión, no con sarcasmo, me imagino. Con el tema de las técnicas, bueno, también siempre basándonos en algún sistema de clasificación para hablar con propiedad. Pero, en general, el patrón que se ve en toda esta unidad es que, cuando hablan de descontaminación de suelo, hablan como de familias de tratamientos. Entonces, siempre uno va a ser electroquímico, una gran familia, o algunos dividen químicos por un lado, físicos por otro, pero bueno, uno electroquímico, otro físico-químico, y otro entra con la parte biológica en general, que en algunos casos, creo que en la unidad, nosotros lo presentamos como microbiológico. Ello implica la acción de microorganismos, pero en realidad hay procesos biológicos que no necesariamente son microorganismos, ya lo vieron, plantas, que sirven para depurar, o sea, para descontaminar suelos, bueno, y aguas también. Y eso ya lo vieron en la unidad 2. Dijeron, bueno, en un reactor o en una laguna, ¿qué voy a tener? Bacterias que se están comiendo la materia orgánica y algunos contaminantes que no sean materia orgánica. Y, bueno, no me acuerdo en la unidad 2 si les comentamos algo de humedales, pero yo creo que sí. Igual los contactores, los lechos percoladores, también tienen el mismo principio, generalmente aplican el principio de microorganismos que están comiendo materia orgánica y comiendo también a otros bichos, a otras bacterias o a microorganismos patógenos. Y ese es un proceso biológico. Por otro lado, la acción de las plantas también es un proceso biológico. No será microbiológico, pero es biológico. O sea, el gran conjunto es la acción de seres vivos para depurar contaminantes específicos. Y de hecho, cuando hablamos de acción biológica, o sea, de acción de seres vivos, podemos tener microorganismos típicos que pueden estar en las plantas de tratamientos de efluentes, en los lechos percoladores, o podrían estar en un reactor de estos que les damos en la teoría. O sea que reactor es un aparato, es como una fábrica. O sea, es algo que tiene una reacción y generalmente es una base eléctrica. O sea, no, un sistema de depuración de aguas, por ejemplo, de lagunas, no tiene reactor. Reactor es cuando ya hay un lugar donde hay un motor que está activando algo, insuflando aire, insuflando bacterias, haciendo recircular el lodo, o en los casos que dan en el video que están dando vuelta las cosas. Bueno, entonces digo, las bacterias pueden estar trabajando en el reactor, pero también dentro de esa gran familia está la acción de los vegetales, que ya no trabajan en el reactor, sino que ellos simplemente viven y a medida que van creciendo, o sea que su metabolismo va haciendo todos sus procesos, los procesos típicos de seres vivos, va tomando nutrientes del piso. Bueno, resulta que hay algunas que se nutren, o si no se nutren, al menos las pueden almacenar sin problema, y tener, en cierto modo, contenidas en sus raíces, compuestos o elementos que son contaminantes para nosotros. Y seguimos en la misma familia de lo biológico. Dentro de lo biológico también puede haber, así como se utilizan bacterias, se pueden usar a veces protozoos, se pueden usar hongos y a veces algas.
estás usando seres vivos para un proceso. Sí, Jonathan, está cerrada y sí, va a ser la misma fecha, sino que tengo que hacerle una leve modificación al trabajo práctico, que quienes lo hicieron ya me imagino que se darán cuenta cuál es la modificación que tengo que hacer. ¿Entendieron, Joel? Sí, profe, ya me quedó más claro. Gracias. Tienen que disciplinar la mente. Y disciplinar la mente para conocer y detectar los patrones de las cosas. Y en este caso, bueno, una vez más hablamos de clasificaciones. Una vez más, no se pierdan. No se pierdan en que siempre va a haber algún criterio que organiza las cosas. Y es simplemente para que podamos tener un mapa mental. Bueno, me imagino que... Sí, Cristian. Disculpe que le interrumpa. Está bien, está bien. Esta clase es así. Me gusta que sea así porque no tengo nada que decirles de teoría. Ya les dimos todo. Está bien. En el tratamiento térmico, ¿es un tratamiento previo a colocar la tierra en su lugar, o es un tratamiento final ya? ¿O hay algo que se le hace después a la tierra? No, depende de si estás tratando in situ o ex situ. Y térmico, que es la aplicación de calor. Por deducción, por inferencia, yo diría que si aplicas calor para matar o para eliminar ciertas cosas, depende el lugar donde lo estás haciendo, bueno, los volúmenes y la profundidad, porque el calor tampoco puede ingresar mucho más en un perfil de suelo, aparte también tiene que ver con la textura del suelo, las porciones de aire o de poros que tenga, que es por donde va, bueno, por eso, no, perdón, ahí se me mezcló con el tema de vapor. O sea, vos calentás un suelo y sí o sí vas a actuar sobre los contaminantes físicos, digo, los químicos, se van a actuar sobre sustancias, pero ya sabemos que si cambiamos las condiciones ambientales, va a cambiar las oportunidades de vida de las formas de vida que estén contenidas en estos suelos. Entonces, vas a matar formas de vida. Entonces, por eso, a eso va mi pregunta. Entonces, el tratamiento térmico depende del emplazamiento del suelo, o sea, en qué contexto se ha contaminado y si realmente ese tratamiento va a ser, si el remedio va a ser mejor que la enfermedad, o directamente si no es el adecuado. Y generalmente cuando el suelo te queda inerte, también, no estoy muy segura, pero en la mayoría de los casos que vimos en lo que hemos visto en la unidad 4 en general, cuando el suelo queda inerte, o sea, cuando ya la parte viva se le fue, entonces lo que queda solamente es material mineral que sirve para relleno, suele suceder que la mayoría de tratamientos cuando terminan en esa clase de suelo, o sea, que ya no es suelo, que es tierra, son ex situ. Y puede que me equivoque, pero en realidad con el contenido que está ahí, creo en la mayoría de los casos es así. Y acuérdense también que esta cuestión de los tratamientos está el mejor tratamiento y el tratamiento posible, que no es lo mismo. Por ejemplo, con los suelos de... y otra cosa, Cristian. Las cosas bien hechas en cuanto a depuración de suelos, en la mayoría de los casos, cuando están
salvo que en la mayoría de los casos haces tratamientos combinados. O sea, ¿Sería un paso previo entonces? No, no lo sé. No sé, tendría que contextualizarlo en algún ejemplo específico en que hayan aplicado. Tendría que buscar algún paper o alguna situación así de las situaciones estrellas en que hayan usado térmico para ver con qué rollos se han encontrado, porque lo que te diga ahora va a ser cualquier verdura. ¿Vos estás fijado en la web? No, profe, no, realmente lo que hice es leer la teoría, ver una parte del video y no me puse a ver videos que expliquen el tratamiento térmico, porque yo lo primero que me imaginé es lo que usted está diciendo ahora, mata formas de vida. Y bueno, digo yo, a eso lo vuelve un suelo inerte. Seguramente después se le hace un tratamiento microbiológico para hacerlo un suelo rico, pero bueno. Aditando bacterias buenas Exacto, para el suelo, sí, sí. tal cual. Eso Pero ya bueno. es en otra parte que en realidad no hemos visto, que es la parte de saneamiento, no, la de restauración, en términos estrictos, restauración de suelos, que es cuando vos volvés al suelo a su condición original. Suelos fértiles los volvés a su condición original. Sí. En los videos que presentaron, creo que hay una parte donde toman todos esos casos, haciéndolo in situ, no ex situ, siempre en el lugar y tratar de recuperar todo. No, sí, la restauración siempre es in situ, porque en realidad vos estás restaurando el suelo como componente del ecosistema y como generador de servicios ecosistémicos de soporte. No se acuerdan, pero no les estoy diciendo nada que no les hayamos dicho antes. ¿Se acuerdan la última unidad de recursos naturales? Sí, profe. Toda esa lista, bueno, estamos integrando todo. Entonces, el tema de las restauraciones siempre es in situ y siempre termina con cobertura vegetal. Para que, como ya con cobertura vegetal, ya iniciando la sucesión ecológica del suelo. En los casos en que haya suelos contaminados, que hayan quedado yermos, este suelo que solamente es material mineral, que no tiene vida y que no tiene estructura, con los poros y con los perfiles, es casi las cosas que referencian, casi dije, no exactamente, un suelo desertificado. O sea, porque ese material, por más que ya le hayan sacado los contaminantes, no tiene los otros componentes de suelo fértil capaz de sustentar procesos ecosistémicos que lo definen como tal. Solamente es un suelo al que se le han sacado los contaminantes, pasa que en el procedimiento le sacaron todo. Cuando lo haces ex situ. Estoy tratando de mirar, Cristian, de la unidad 4. Me parece que al final de la 4.2, creo que al final habla algo del térmico y habla de los combinados. ¿En la teoría que dio usted, profe? Me encantaría darte una respuesta antes que decir voy a buscar. Antes de decir voy a buscar afuera. Ah, y otra cosa. Ustedes fíjense que en todo el documento siempre están hablando, pareciera, de la misma clase de contaminantes, o que los tratamientos sirven para unas grandes familias que parecieran que son todas iguales. Bueno, resulta que no, pareciera nada más. Cuando ya hablamos de descontaminación del suelo, todo eso es caro.
separación física, térmicas. Muy rápidos de limpieza, generalmente los más caros. Estoy viendo el texto de tecnología de remediación térmicas. Estoy leyendo de la unidad. Esto no es... Son rápidos, generalmente los más caros. Sin embargo, estas diferencias son menores en las aplicaciones ex situ que en las in situ. Los altos costos se deben a los costos propios para energía y equipos, además de ser intensivos en mano de obra. Claro, tenés que lograr una temperatura en la masa ya contaminada, la temperatura en la que tenés que operar. Al igual que las tecnologías físico-químicas, y a diferencia de las biológicas, los procesos térmicos incluyen la destrucción, separación e inmovilización de los contaminantes. Los procesos térmicos utilizan la temperatura para incrementar la volatilidad, separación de fases sería, para quemar, para descomponer o destruir, o para fundir los contaminantes. Y acá, en esto que acabo de leerlos, que está en violetita y negrita, está el kit de la cuestión. ¿Viste que arriba decía que se aplican in situ y ex situ? Y pareciera que la diferencia es de precio y de rapidez nada más. Pero acá está lo importante para inferir cosas. Según el tipo de contaminante, imaginemos un procedimiento in situ, todavía. Por ahí sería sencillo. Si tengo que, depende de los contaminantes, si tengo que destruirlos o si los tengo que separar para sacar, si los tengo que inmovilizar en el lugar, voy a requerir temperaturas distintas. Porque si yo, no sé en qué caso podría ser, pero bueno, que voy a necesitar fundir los contaminantes al punto de llevarlos a una masa vítrea. Voy a necesitar una temperatura altísima, y es obvio que para eso va a destruir todo a su paso, o sea que no va a quedar vida. Ahora, si tuviera que lograr una temperatura para volatilizar, o sea, separar la fase gaseosa de lo sólido o acuoso que puede estar en el suelo, probablemente, no, estoy segura que voy a necesitar menos temperaturas. E igual, para volatilizar una sustancia, una cosa son los COPS, los compuestos volátiles, orgánicos volátiles, que generalmente con un poco de temperatura ambiental alta ya solamente volatilizan, pero si yo quiero como generar un proceso químico físico, vamos a poner primero lo químico, y quiero separar fases, y quiero llevarme una porción determinada, pero que no es que con un poquito de calor, sino que necesito un poco más, porque aparte de volatilizar, necesito que se separe este compuesto del otro. Bueno, capaz esa temperatura no sea tan destructora de ciertas formas de vida, pero ojo, ya sabemos que si está contaminado, probablemente el contaminante ya haya atacado esa forma de vida. Bueno, entonces ahí depende de las temperaturas. Las temperaturas van a depender del tipo de contaminante, del tipo de suelo, y como es el tipo de contaminante, va a depender también el método que implica no solo aparatos, sino también las temperaturas que necesito lograr y el tiempo que las tengo que lograr. En el video hay algo que tiene que ver un poco con lo térmico. ¿Vieron una de las separaciones que insuflan aire para arrastrar los contaminantes y sacarlos por otro lado? De esos
probablemente ese aire tenga que estar en una temperatura regulada. Bueno, a ver qué dice acá. Las tecnologías térmicas de separación producen vapores que requieren de tratamiento. Las destructivas producen residuos sólidos, cenizas. Y en ocasiones residuos líquidos que requieren de tratamiento o disposición. Puede ser, profe, que sea en un caso extremo que se haga esto, ¿no? Porque estamos pasando el problema a otro lado, ¿no? Lo estamos pasando a contaminar el aire. Sí, es que también depende de las situaciones de la gravedad. O sea, siempre el tipo de contaminante influye. Las cantidades o dimensión del ambiente afectado. La velocidad de dispersión, el riesgo que hay, porque bueno, estamos hablando de suelos, o sea, si está la napa cerca y encima es napa de una fuente que está conectada con una fuente de alimentación de agua para bebida cercana, y va a haber que correr. Es como tratar de frenar de que llegue el contaminante a la napa. Porque, qué sé yo, va a poner en riesgo la dotación de agua potable de una población de tantos. Distinto es si tenés el mismo contaminante, incluso si fueran hidrocarburos, en un lugar donde la freática está, no sé, a 60 metros, que es por el tipo de suelo, sabes que no va a llegar nunca. Porque después también está otra. ¿Vieron esas fotitos donde hay una perita con 3 tipos de sustancias y muestran el tiempo que tarda en formarse la gota? En una tiene agua, en otra miel y en la otra tiene brea. Y en la brea creo que no sé si 90 años tarda en hacerse la gota, pero se hace. Bueno, todo eso se tiene en cuenta. Yo creo que siendo cara, debe aplicarse en casos muy graves de alto riesgo, por la ubicación en que se haya producido la contaminación y por el tipo de contaminantes y también a la profundidad que está, porque a veces también creo que había un videíto o una figura en uno de los textos de Land Farming, ¿se acuerdan? Que se ve cómo el suelo empetrolado se adhiere y cómo como el suelo empetrolado, como el petróleo se adhiere a la partícula de suelo. Entonces también eso, con calor por ahí lo podés movilizar un poco, pero si en algún momento tenés que levantar. Y puede haber situaciones en que sea necesario como activarlos con calor, moverlos más rápido con calor, pero no sabría en qué caso. Lo que sí sé es que en la provincia de San Luis, lo más típico que suele pasar es derrames en en los predios de fábricas, o a veces por accidentes. Siempre se trata generalmente de combustible o de aceites de limpieza, qué sé yo, bueno, ese tipo de cosas, y siempre son superficies relativamente chicas. Entonces, cuando digo superficies chicas, estoy mirando hacia atrás, ponele 10 metros, 12 metros, hasta 20 metros. Y si no ha penetrado mucho, lo que se les indica a los generadores de esa contaminación es el saneamiento mínimo, que es, che, vos sabés lo que se te volcó, le dice el Estado, pero bien, si no me hagas gastar recursos, si vos sabés lo que se te volcó, si sabemos que fue anteayer, sabemos lo que es,
No le demos más vueltas, o sea, no le encarajines de que hay, ¿quién te dice que es petróleo si vos mismo ya lo estás diciendo? Pero bueno, levanta la mancha, lo que se ve manchado, estamos todos de acuerdo en lo que es, vos la querés hacer bien, yo no te quiero multar, no gastemos recursos del Estado, levanta esa parte, llévala a tratar con operador habilitado, levanta hasta que no se vea oscuro y un poquito más. Cuando hayas removido eso y tengas tu certificado que la mandaste a tratar, si venimos y hacemos una muestra de la sustancia que sabemos que hay, a ver si has cavado lo suficiente. Y no quiero que caves de más, pero sí lo suficiente para que el suelo que quede, estemos seguros que no tiene contaminantes. Entonces, toma una muestra de ese suelo, se lleva al laboratorio, bueno, uno ya sabe qué va a pedir que se determine. Entonces, si punteaste, hiciste en una batea de 10, 12 por 8, así en la mancha, pero la persona, o sea, el generador cavó 60 centímetros con él. Muestras al azar, o no al azar, porque en realidad no es una cuestión de un ensayo científico de investigación, sino que tratando de buscar si hay contaminante o no, si quedó. Y bueno, muestras, ponele, hace 5 muestras, a profundidades a 5, a 10, a 15, y haces analizar. Y si no hay contaminantes, le decís, cierre nomás. Ese cierre nomás, por supuesto que no estamos pensando en suelo fértil y capas de perfil de suelo perfectamente estructuradas, sino que es, bueno, tapa el hoyo y ya sabemos que tenés que cuidar que no se te vuelquen más cosas porque ya tenés una o dos. Eso es lo que se hace generalmente con los hidrocarburos así en los predios de empresa, incluso cuando pasa a veces el costado de la ruta, ese tipo de cosas pasa. O cuando en los lugares donde se emplazan las fábricas de asfalto, que si no cuidan pueden dejar zonas que no son de sacrificio con contaminación, o zonas que tienen riesgo de que por escorrentía los hidrocarburos lleguen a los rollitos que está ahí abajo. Bueno, puede pasar que haya que hacer un saneamiento de esta clase. Y después otras, sí ha habido catástrofes importantes, 3 importantes, y creo que los 3 asociados a la empresa YPF. Una en el 2009, creo, en Juan Jorba, que yo se los di como una opción a tema, que ahí se rompió un ducto que llevaban, creo que llevaba crudo y que llevaba refinado, combustible refinado. Y bueno, en una zona, en Panjorba, que es con el límite con Córdoba, creo, de una zona considerada humedales, o sea, no es permanente, pero son bajos inundables. Entonces, bueno, estuvo horas vertiendo ese caño roto y años de saneamiento. Y de saneamiento de lo que se habló. Y eso fue una catástrofe. Que si hubiera más gente sabiendo de estos temas, podrían haber hecho un buen ruido en los medios. No, casi no, la gente casi no se enteró. Después, también en YPF, en la zona para el sur. No estoy acordando, me sale Valde, pero es un poco más al sur. Bueno, tienen una estación, o sea, no es solamente tubería, sino justo hay una estación donde hay una derivación, qué sé yo, y hay un acuífero. Y ahí la situación me parece que es, una vez que se descubrió un vuelco importante por afuera, en realidad, bueno, llevó como 2 años, 3 de saneamiento de ese lugar que en realidad había llegado al acuífero.
el combustible. Y no se estudia demasiado, pero es probable que tenga pérdida permanente ese lugar. Me parece que el acuífero está confinado, que no está vinculado con otros que alimenten otras poblaciones, creo. Pero no, también una cosa seria. Pero como no es en superficie, bueno, no se habla de catástrofe. Pero de Juan Jorba, que no se haya hablado de catástrofe es vergonzoso. Les dije, esos dos de contaminación de suelo así. Me olvidé del tercero. Pero son situaciones así de derrame de hidrocarburos que han contaminado el suelo en grandes extensiones y con pocas tecnologías importantes y efectivas de descontaminación. Entonces acá, las tecnologías térmicas pueden aplicarse in situ y ex situ. Incineración, pirólisis y desorción. Y ahí tenés los tres tipos, creo que Cristian preguntaba de esto. La desorción térmica parece que es la que se usa más para volatilizar contaminantes. Bueno, no requiere temperaturas altísimas. Y acá dice, Cristian, proceso de separación física no destructivo. No tiene, o sea, esto de que vos decís se hace al final o al principio, bueno, dependerá de la estrategia de tratamiento permitida, pero no lo podés inferir de acá. Por incineración ya sabemos que es quemar y destruir. Lo sumo, bueno, parte de la destrucción puede ser, bueno, voy a quemar y voy a captar el dióxido de carbono a generar. Esto de lecho circulante, fluidizado y rotatorio, esos son metodologías súper industrializadas. Que realmente estás metiendo. Sí, esto sí. Sí, porque tenés que hacer el lecho por donde hacer pasar, o sea, donde vas a capturar esos contaminantes con el aire. Y, esto del tambor rotatorio es ex situ también. Bueno, después habla específicamente, estos tres eran de desorción térmica, son tres ejemplos de desorción térmica. Vitrificación, porque habla de in situ y ex situ. Después, vitrificación y pirólisis. Y a continuación habla de los trenes de tratamiento y es general. No tenés cómo inferir de lo que está escrito si es antes o después. Pero sí, desde que te inicié la explicación de que depende de los contaminantes, los lugares y todo eso, y más los diferentes tipos de tratamiento que podrían clasificarse como térmicos, o sea, depende cómo vos necesites aplicar la tecnología, esto irá antes, necesitará un complemento o no después. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. De mi parte no, profe. Diego. Diego no, profe. Denise no, profe. Diego, dinos.
Te escuchamos, Diego. A ver si está en el chat. Diego dice, para aclarar, puede ser que la vitrificación, dependiendo de la clasificación, puede ser técnica de aislamiento y también puede ser técnica de descontaminación. Claro. Es que la vitrificación siempre va a ser aislamiento. Y para vitrificar vas a usar una tecnología térmica. Sí, sí pueden ser las dos cosas. Yo no sé en qué casos podría ser necesario por ahí vitrificar y después retirar eso. Pero está bien, Diego, o sea, vale para los dos casos. Sí, ahí te respondí, Diego. ¿Alguna otra cosa? Bueno. Bueno, si no tienen preguntas, ahora ya les digo, está cerrado el trabajo práctico, enseguida lo modifico un poco y lo vuelvo a subir. Y si llegan a tener inconvenientes en esa nueva subida, me avisan. Y si no lo subo al mismo lugar, voy a ponerlo, ya les digo cómo. Te les dejo hablado. TP4, tratamientos para suelos contaminados, actividad obligatoria. Si yo no puedo reemplazar la versión que dejé, voy a nombrarlo igual. Y voy a dejar este cerrado. Total, yo ya sé que son 3 quienes han presentado. Y bueno, y cualquier cosa me avisan por mail. ¿Algo más? Está viendo él. Voy a ver, creo que, a ver quiénes presentaron. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos el miércoles, ¿parece? Profe, ¿cuándo sube de vuelta el práctico? Ahora en un ratito. Ah, ok. ¿Es tiempo hasta el 18, puede ser? Sí. O sea, lo único que voy a cambiar es el texto adjunto, o sea, el que tiene las condiciones del trabajo. Bueno, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. Chao, hasta la próxima. Chao, profe, hasta luego. Chao, chao.